mis queridos hermanos. Es grato poder compartir con ustedes este pequeño tiempo la palabra del Señor y quiero invitarles a que puedan tomar sus Biblias y vamos a abrir en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 6 y Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Éxodo 19, 6 y Apocalipsis 5, 10. Amén. ¿Ya lo tenemos? Éxodo 19, 6 dice así la palabra del Señor: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Apocalipsis 5:10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La visión inicial de Dios siempre fue que todos nosotros llegáramos a ser un pueblo de reyes y sacerdotes. Un pueblo, ¿sí? La Biblia dice que cuando Adán estaba en el huerto del Edén, él señoreaba sobre todas las cosas y ese era el propósito original de Dios para el hombre, para la humanidad. Pero todos sabemos lo que pasó. Adán cayó lamentablemente y perdimos ese poder, perdimos esa autoridad. Ahora el Señor Jesucristo vino para restaurar esa autoridad, para restaurar ese sacerdocio eterno donde la iglesia, nosotros estamos bajo la autoridad espiritual del sumo sacerdote Jesucristo. La iglesia no opera bajo el sacerdocio que tenía el pueblo de Israel, que era de Aarón, sino que la iglesia está bajo otro tipo de sacerdocio, bajo otra promesa de la cual yo te quiero hablar el día de hoy. Hebreos 6:20 dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces quiero que me acompañes y vamos a ir viendo un poquito de cómo es que pasó todo esto. Primeramente hubo una promesa en Génesis 12 del 2 al 3 y yo les voy a hacer usar la Biblia bastante ahora. Génesis 12 del 2 al 3 dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. La promesa que Dios le dio a Abraham es dar bendición a todas las naciones de la tierra, no a una nación en específico, sino a todas. La promesa original era esta: en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ahora vino el pueblo de Israel y vemos la historia, el sacerdocio que hubo bajo la ley. En Colosenses 2:16 al 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El sacerdocio que hubo de Aarón, el pueblo de Israel que ofrecía sacrificios, el pueblo de Israel que ofrecía ofrendas, el pueblo de Israel que estuvo ahí, no era lo que iba a ser verdadero. Dice la Biblia, era una sombra, era una imagen de lo que había de venir. ¿Quién era este que había de venir? El nuevo sumo sacerdote, Jesús. ¿Sí? Ellos servían a la sombra. Entonces, debemos diferenciar estos dos sacerdocios, ¿sí? El uno bajo la ley, Aarón, solo hizo cosas que se parecían a lo que venía después. Hizo cosas que eran sombra de lo que iba a venir después. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice: todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados
tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Sí, una de las características de este sacerdocio era que fue llamado, fue puesto Moisés, Dios le dio la orden y puso a Aarón. Y luego los hijos de Aarón fueron sumos sacerdotes. Y esta era la orden de sacerdotes que sirvió al Dios de Israel. Pero había otra orden que a veces se nos ha escapado, que no la hemos quizás prestado mucha atención, y es la orden de Melquisedec. Sí, la orden de Melquisedec es una orden que trasciende el pueblo de Israel. Hebreos 5:10 dice, fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Entonces, esta orden de Melquisedec, ¿a quién sirve? Déjame decirte, esa orden de Melquisedec sirve a nosotros, sirve a la iglesia. Es un sacerdocio que no tiene fin, porque con Aarón y con sus hijos acabó ese sacerdocio, pero Melquisedec tuvo alguien que vino a restaurar ese sacerdocio, Jesucristo, el cual es sacerdote para siempre. Hebreos 6:20, como leímos al principio. Salmo 110:4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio eterno es un regreso a nuestras raíces eternas, querido joven. Tú no fuiste llamado para algo temporal, tú no fuiste llamado para algo pasajero, no, tú fuiste llamado para algo que va a repercutir en la eternidad. Tú fuiste llamado para algo que va a trascender este mundo, porque tu sacerdocio es eterno. El error que tenemos muchas veces actualmente es querer parecernos a Israel, es querer regresar a esas raíces judías, pero ellos operaron bajo el sacerdocio de Aarón, un sacerdocio que sirvió a la imagen, que sirvió a la sombra, pero tú y yo fuimos llamados para servir bajo el sacerdocio de Melquisedec, a la realidad eterna de Dios. Hebreos 7 del 11 al 12 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo este se recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque déjame decirte que cambiado el sacerdocio, necesario es también que haya un cambio de ley. En el sacerdocio de Aarón, el sacerdote ofrecía el sacrificio, no el pueblo. El pueblo tenía que llegar con su ofrenda a entregarla y el sacerdote pedía por el perdón de los pecados. ¿Sí? Entonces, si ese sacerdocio era bueno, ¿por qué era necesario cambiarlo? Porque con el cambio de sacerdocio hay un cambio de ley. Ahora el sacerdote no es el que ofrece el sacrificio, dice la Biblia en Apocalipsis. Ahora pues podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Tú y yo no necesitamos intercesores, tú y yo no necesitamos alguien que ofrezca un sacrificio. No, el sacrificio ya fue hecho por el sacerdote eterno Jesucristo, y ahora tú y yo podemos entrar ante el mismísimo trono de la gracia, no al lugar santo, no al lugar santísimo, no, ante el trono de la gracia para pedir por los pecados de tu familia, para pedir por tu propia sanidad, para pedir por tu país, para pedir por tu ciudad. Dios te puso a ti como un sumo sacerdote eterno. Sí, Hebreos 7:15 dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ahora tú y yo no estamos bajo una ley, tú y yo no estamos bajo algo que limitaba a las personas. No, tú y yo estamos bajo la gracia de Dios, bajo la gracia, algo inmerecedero, pero que fue hecho para nosotros a través del sacrificio del Señor Jesús. Seguimos en Hebreos 7, 21 al 22, dice, porque nosotros ciertamente
sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Déjame decirte, el pacto que tú y yo tenemos para este tiempo es mucho mejor que el pacto que tenía el pueblo de Israel con el sacerdocio de Aarón. El pacto que tenemos tú y yo tiene mejores prestaciones, tiene mejores beneficios. El pacto que tenemos nosotros es mucho mejor porque es diferente al pacto antiguo. El versículo 24 y al 26 dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote, mira, escucha bien, nos convenía a nosotros, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Tal sumo sacerdote nos convenía a ti y a mí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, sí, como acabamos de leer, que es un sacerdocio inmutable. Dice también en otra parte de la Biblia, porque los dones que Dios te dio a ti y a mí no cambian, no se van a otro lado, no, son inmutables, te pertenecen a ti y a mí, porque tú y yo somos sacerdotes de un nuevo pacto. Tú y yo somos sacerdotes de una nueva promesa que sirve para siempre interceder por las demás personas, porque este sacerdocio nos convenía a nosotros. Hebreos 8 del 6 al 7 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Este nuevo Adán que vino trajo mejores promesas, trajo un mejor ministerio, trajo un mejor pacto, y este es el ministerio que tú y yo necesitamos restablecer. Este sacerdocio es el que tú y yo necesitamos volver, porque nos hemos olvidado de este sacerdocio. Hoy por hoy estaba conversando con el pastor Cristian Chicaiza el día de hoy. Él decía, nos hemos olvidado de muchas cosas. Hoy en la cuarentena ya no nos esforzamos como antes. Ahora jugamos más y leemos menos. Ahora vemos más tele y oramos menos. No, es necesario volver a este sacerdocio eterno. Este sacerdocio que te va a dar una mejor promesa. Este sacerdocio que te va a dar un mejor pacto. Una bendición aún mayor. Es imperativo que tú y yo volvamos a este sacerdocio. Dios te ha llamado para algo grande. No te limites, no te conformes con poco. Muchos de ustedes seguramente estarán pensando, ¿y yo qué puedo hacer? Tú no necesitas hacer nada. El sacerdocio ya está dentro de ti, porque Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria. Tú no necesitas, como Moisés, Señor, no puedo hablar, soy tartamudo. No, ahora el Espíritu de Dios, dice la Biblia, está sobre ti, por cuanto te ha ungido para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, sanidad a los enfermos. Ese sacerdocio es el que está sobre tu vida. Debes apoderarte de él, debes agarrarlo con todas tus fuerzas y decir, Señor Jesús, de ahora en adelante yo soy un sumo sacerdote para mi familia, yo soy un sacerdote para mis amigos, yo soy un sacerdote para mi ciudad, en mi iglesia, porque eso es el plan de Dios para tu vida. Segunda de Corintios 5, 19 al 20 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, te encargó a ti, me encargó a mí la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eres tú el canal de bendición. Eres tú la puerta que va a llevar a la gente al arrepentimiento. Eres tú el que va a orar por los enfermos. Eres tú el que va a pedir por los pecados de su ciudad. Eres tú, porque este es el sacerdocio que el Señor tiene preparado para ti y para mí. Es necesario, mis queridos hermanos, que empecemos a retomar este pacto, que empecemos a retomar este sacerdocio que Dios estableció para nuestra vida.
porque la Biblia dice que el tiempo se está acortando y el mundo necesita de jóvenes que se levanten, de jóvenes que empiecen a levantar una bandera y decir: nosotros somos los nuevos sacerdotes, nosotros somos los que vamos a orar por el pueblo, nosotros somos los que vamos a reconciliar al pueblo con Dios, porque para eso hemos sido llamados. Quiero invitarte en esta tarde, quiero invitarte que puedas cerrar tus ojos y decir: Señor Jesús, me apropio de esta promesa. Señor Jesús, ya no voy a ser alguien que se quede sentado, ya no voy a ser alguien conformista, no, de ahora en adelante voy a ejercer el sacerdocio que tú pusiste sobre mí cuando tu espíritu descendió sobre mi vida. Ahora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial, restaura el sacerdocio de mis hermanos, restaura, Señor, el sacerdocio que tienen ellos sobre sus vidas, dones, talentos fluyendo, Padre Celestial. Ellos han sido llamados, Señor Jesús, a ser la bandera de esta nueva generación. Ellos han sido llamados, Padre Celestial, a ser los portaestandartes, los que van delante, Señor Jesús, para ganar, Padre Celestial, más almas para tu reino, para ganar, Señor, a más jóvenes, más familias para tu reino. Tú nos instauraste como sacerdotes, tú pusiste sobre nosotros esta gran responsabilidad, Señor, que hoy la aceptamos, Padre Celestial, de ser los voceros, de ser, Señor, los reconciliadores, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, aviva el fuego que hay dentro de cada uno de ellos. Aviva, Señor, los dones. Aviva tu espíritu, Padre Celestial, sobre sus vidas. Haz que sobre ellos, Señor, se encienda esa llama, esa pasión por las almas, Dios Todopoderoso. Haz que en sus vidas se encienda, Padre Celestial, querer salir a ganar más almas, querer predicar. Ahora estamos encerrados, Señor Jesús, pero nada de esto nos va a detener, porque aún podemos orar, porque aún podemos, Señor, clamar, Padre Celestial, pero aún podemos hablarle a alguien aún a través de las redes sociales. Señor, tú nos llamaste a instar en tiempo y fuera de tiempo, Padre Celestial. En tu nombre, Jesús, yo sé que aquí hay una nueva generación, Padre Celestial, de adoradores, de pastores, de salmistas, Señor Jesús, que van a tener esa pasión por las almas, que no van a descansar porque uno de sus amigos se ha convertido, Padre Celestial. Una generación que no va a descansar porque su familia, porque sus conocidos lleguen ante tus pies, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre poderoso, Padre Celestial. Amén. 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 Así que, queridos jóvenes, queridos amigos, compañeros, algunos que los veo por ahí, Dios nos ha llamado en este tiempo. Sí. Ahora estamos encerrados en casa, ahora no podemos salir. Pero esto debe ser un llamado de atención para nosotros, porque ¿qué hicimos antes de estar encerrados? ¿Hicimos lo suficiente siquiera? Dice la Biblia que cuando hagas lo que se te pidió, di: soy un siervo inútil porque hice lo que se me pidió. Es tiempo, hoy el pastor Cristian compartía con nosotros en la mañana, es tiempo de hacer cosas con excelencia, de dar la milla extra, de ir un poco más allá. Así que no te limites, no pienses que porque estás encerrado no puedes evangelizar. No, Señor, déjame decirte, aquí en nuestra iglesia tenemos aproximadamente ya 6, 7 personas que quieren ser bautizados, y todos ellos a través de las redes sociales, porque se puede, porque lo único que necesitamos es que tú te levantes, es que tú digas: Señor, yo voy a predicar, Señor, yo voy a hablar, no me voy a cansar el día que yo no esté haciendo nada, el día que yo no esté hablando con nadie. Señor, álame las orejas, porque yo necesito cumplir el llamado. Un privilegio haber estado con ustedes, mis queridos hermanos. Gracias por la invitación y espero haberte motivado, haberte desafiado a ir un paso más allá en tu ministerio. Gracias. Dios les bendiga.